La inflación, en pocas palabras, se está enquistando. Este jueves conocíamos esos datos, como decimos, 8,5% la general, 5,6% la subyacente, y Guindos ha señalado que Europa está pasando de una situación de shock energético a otro, con otros determinantes, como los salarios o la política fiscal. Ha hecho especial hincapié en el doble sentido de la relación entre la política monetaria y la fiscal, porque aunque en el corto plazo la inflación tiene efectos positivos en las cuentas públicas, la realidad es que en el medio plazo su impacto depende de factores como la naturaleza del shock inflacionario, de la respuesta de la política fiscal, de aspectos institucionales del presupuesto y también de la respuesta de la propia política monetaria. Bien, Guindos ha querido dejar claro que la política fiscal también afecta a la evolución de la inflación. Bueno, otro toque de atención a los gobiernos. ¿Y cómo afecta? Pues a través del alcance de las medidas de estímulo y también de cómo se compongan. La recomendación del Banco Central Europeo ya nos la sabemos, ¿no? Que esas medidas que trasladen los gobiernos sean temporales, selectivas y dirigidas a los más vulnerables y que se eviten medidas indiscriminadas. ¿Qué ocurre? Pues que Luis de Guindos ha dicho que solo un 20% de las medidas desplegadas han cumplido con esos requisitos. Nuestra recomendación es que las medidas sean temporales, sean selectivas, estén dirigidos a los grupos más vulnerables desde el punto de vista de la sociedad, que lógicamente han sufrido de una forma muy intensa. La inflación tiene efectos distribucionales, siempre lo estamos comentando. Los grupos de renta baja tienen una propensión a consumir superior a los grupos de renta más elevada. Y además están consumiendo aquellos productos que son los que más se han encarecido durante los últimos meses. Y por lo tanto la política fiscal se debe ayudar el mantenimiento de renta de estos grupos vulnerables y al mismo tiempo evitar lo que son medidas indiscriminadas, lo cual no es el caso. Nuestros cálculos es que únicamente el 20% de las medidas fiscales que han ido tomando los gobiernos, y esto estamos alineados con la Comisión Europea, han sido medidas perfectamente definidas y dirigidas a los grupos vulnerables y con la naturaleza que decía anteriormente de mantenimiento de rentas. En resumen, medidas fiscales selectivas dirigidas a grupos de renta baja y favorecer, como decía anteriormente, la necesaria transición energética. Bueno, en pocas palabras, el Banco Central Europeo una vez más está pidiendo ayuda a los gobiernos para apagar ese fuego de la inflación, pero no solo Guindos, Por ejemplo, Bojan Václav, el gobernador del Banco de Eslovenia, miembro también del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ha pedido esa ayuda a los gobiernos, ha pedido que pongan en marcha políticas fiscales que ayuden a rebajar la inflación, es decir, que no sean expansivas en términos netos. Dice que se puede ayudar a los más desfavorecidos sin que la política fiscal en su conjunto estimule la demanda agregada y además también ha asegurado que después de la subida de 50 puntos básicos que se va a producir seguramente en marzo, van a venir nuevas alzas de los tipos de interés en los próximos meses. Es decir, que esto, por el momento, por lo que nos están diciendo, va para largo. Y ha dicho que cuanto menos colaboren los gobiernos a la hora de impulsar mediante sus políticas fiscales la política monetaria, más duro va a tener que ser el Banco Central Europeo a través de sus acciones, más duro, más agresivo y, por tanto, más podría flaquear la economía.